Hola chicos, esta es la parte 2 de la ayudantía 9 y en esta ocasión vamos a resolver el ejercicio 8.38. ¿Ok? En este ejercicio nos piden determinar el coeficiente de transferencia de calor. Ese es el H. ¿Ok? Por convección para el flujo de... El primer flujo que tenemos que calcular es del aire. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar en cuenta que vamos a necesitar las propiedades del aire. Nos dicen que va a estar a una velocidad de 5 metros sobre segundo, y aquí en el diagrama nos lo indica. El tubo tiene 8 centímetros de diámetro y 10 metros de longitud. Cuando ese tubo está sujeto a un flujo uniforme de calor desde todas las superficies, utilice las propiedades del fluido a 25 grados Celsius. Es decir, que yo el problema lo tengo que resolver de tal manera que el fluido que yo tengo aquí en la entrada está a 25 grados Celsius. Ahora, lo único, si se dan cuenta, lo único que me están pidiendo ahí es el coeficiente de transferencia de calor por convección. Nada más. Entonces yo solo necesito H. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo voy a calcular H? Recordemos que desde el capítulo 7, sí, desde el capítulo 7, cuando empezamos convección, H siempre se lo calculaba con el número de Nusselt. ¿Ok? El número de Nusselt es igual a H. En el capítulo anterior vimos que era L o D, dependiendo de la geometría del cuerpo, sobre K. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de convección interna, es decir, dentro de la tubería, dentro del ducto, dentro del recipiente donde vaya el flujo de fluido, ese L ya no va a ser simplemente L o diámetro, sino que va a ser algo que nosotros llamamos DH, que es más o menos como el diámetro hidráulico o diámetro hidrodinámico. ¿Ok? ¿Cómo vamos a calcular ese diámetro hidráulico? Recuerden que ese valor va a ir aquí. Ese diámetro hidrodinámico o hidráulico va a ser 4 por el área transversal sobre, me parece que era, esperen un ratito, déjenme confirmar la ecuación, no recuerdo. Ya es 4 áreas sobre el perímetro. ¿Ok? ¿Cuál va a ser esa área que yo voy a calcular? Ese área va a ser justamente el área transversal. Yo le llamo transversal, en el libro está como AC. Es el área por el cual va a pasar el fluido, que en este caso sería este círculo que ustedes ven aquí, que estoy rayando con azul. Ok, este círculo va a ser el área que yo necesito para calcular mi diámetro hidráulico. ¿Y cuál va a ser el perímetro? Va a ser justamente el perímetro de ese mismo círculo. Entonces, si nosotros nos ponemos a despejar ecuaciones, nos vamos a encontrar que va a ser 4 veces. ¿Cuál es el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Es decir, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Porque el radio es la mitad y al cuadrado va a salir un cuarto. Sobre el perímetro. ¿Y cuál es el perímetro del círculo? Pi por diámetro. Entonces, aquí se me va a ir el 4, se me va a ir pi y se me va a ir un cuadrado de aquí y se me va a ir la de acá. En el caso de los tubos circulares va a ocurrir esto que ustedes ven aquí, que el diámetro hidráulico va a ser igual al diámetro normal. ¿Ok? Pero ojo, ojo, vamos a poner ojo aquí. Esto solo ocurre para lo que son tubos circulares. Si ya son tubos cuadrados, que son ductos rectangulares, ya va a variar mucho lo que es el diámetro hidráulico. ¿Ok? Ojo, circulares.
Ya, por lo tanto, en este caso yo no debo preocuparme por eso y simplemente lo puedo tomar como D. ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculo el número de Nusselt? Yo lo que quiero es despejar H. El valor de K lo podemos encontrar en las tablas. Acá en la tabla 15 siempre van a tener las propiedades del aire. Me piden que lo haga a 25 grados Celsius. Por lo tanto, yo busco aquí 25. Veamos cuál es el valor de K. 25 grados Celsius y el valor de K es este, 0.02551. Entonces vamos a entenderlo acá arriba. Vamos a poner aire. K en watts sobre metro grado Celsius. 0.050, perdón, era 0.2551. Ya tenemos el valor de K. Nos falta cómo encontrar el número de Nusselt. Ahora, recordemos que el número de Nusselt es una función del número de Reynolds y el número de Prandtl. ¿Ok? Entonces yo tengo que buscar cuál es la correlación correcta para encontrar ese número de Nusselt. ¿Ok? En este caso depende si es laminar, si es turbulento. ¿Ok? Entonces vamos a hallar primero el número de Reynolds para ver si es laminar o si es turbulento. ¿Ok? Entonces, número de Reynolds se define como ρ por la velocidad por el diámetro. En este caso va a ser dH, que es el diámetro hidráulico, sobre la viscosidad dinámica, que es μ. ¿Ok? O si yo estos de aquí los agrupo, puedo decir también que Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro hidráulico sobre la viscosidad cinemática. ¿Ok? Entonces, la velocidad ya me la están dando. El diámetro también. Me falta la viscosidad. Entonces nos vamos así mismo a las tablas. En el caso del aire. Y la viscosidad cinemática es este valor de aquí. 1.562 por 10 a las menos 5. Vamos a ponerlo acá. Viscosidad cinemática. Ponerle cine. ¿Y eso en qué unidades está? Metros cuadrados sobre segundo. Ya. ¿Y qué valor era? 1.562 por 10 a la menos 5. Y listo. Ese es el valor de la viscosidad cinemática. Entonces ya tenemos todo para calcular nuestro número de Reynolds. ¿Ok? Ahora sí. Entonces, número de Reynolds sería igual a la velocidad, que es de 5 metros sobre segundo, por el diámetro, que es de 8 centímetros, sería 0.08 metros, sobre la viscosidad cinemática, que es 1.56 por 10 a la menos 5. Ya, entonces, ¿eso a cuánto me daría? Vamos a calcularlo. Déjenme poner aquí los datos, que eran velocidad en metros sobre segundo, 5, y el diámetro en metros, sería 0.08. Y ahora sí, entonces, número de Reynolds va a ser
igual a S5, que es la velocidad, por 0.08 dividido para la viscosidad cinemática. Ok, y ahí yo ya tengo cuál es el valor de mi número de Reynolds. Y ya tenemos este número de Reynolds. Ahora, si nos damos cuenta, vamos a ponerle para que se visualice bien en general. Ya. Este número es de 25.608. Ya. ¿Qué significa esto? Recuerden que nosotros vamos a tener tres tipos de número de Reynolds, al menos en este capítulo o en esta materia. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser esos? Los mismos que vimos en fenómeno de transporte de momentum, que era el flujo laminar, el flujo de transición y el flujo turbulento. Entonces, el flujo laminar siempre cuando son en interiores, cuando es dentro de un tubo, va a ser menor a 2300. Aunque bueno, eso también depende de otros factores como el material del tubo o la disposición que tenga el flujo mientras va dentro del tubo, la viscosidad y cosas así. ¿Ok? En el libro me parece que hay para ciertos fluidos es en cambio menor a 3000. Pero de manera general es 2300. Tiene que ser menor a 2300 para que sea el flujo laminar. El flujo de transición se lo conoce entre 2300 a 10.000. ¿Ok? Y el flujo turbulento siempre va a ser mayor a 10.000. Entonces, ¿qué tipo de flujo tendríamos aquí? Si nos damos cuenta es 25.000 y el 25.000 es mayor a 10.000. Por lo tanto, nuestro flujo en esta situación va a ser turbulento. ¿Ok? Y yo tengo que buscar cuáles son las ecuaciones del número de Nusselt para el flujo turbulento. Ahora, otra cosa importante que deben de recordar es que justamente cuando nosotros tenemos, imaginemos que aquí va a estar el tubo. Entonces, el fluido va a ingresar por arriba, va a ingresar por abajo, va a ingresar de los lados y va a seguir su curso naturalmente a través del tubo. ¿Qué va a ocurrir en esta zona? En esta zona el flujo se comienza a desarrollar dentro del tubo. ¿Por qué? Porque al chocarse va a perder velocidad y luego cuando va a entrar va a ir ganando esa velocidad nuevamente. ¿Ok? Entonces aquí viene otra definición bastante importante para esta materia que es la longitud hidrodinámica, LH. Recuerden, LH es longitud hidrodinámica. Esta longitud a mí, ¿para qué me va a servir? Me va a servir para saber si puedo utilizar los flujos completamente desarrollados o los flujos como que mezclados. ¿A qué me refiero con esto? Puede darse el caso de que yo al tener mi sistema así, justamente aquí, en esta parte, sea laminar porque está perdiendo velocidad y en esta parte de acá
sea turbulento. ¿Ok? Entonces, si eso ocurre, yo en realidad debería utilizar una ecuación que está en el libro, que es para el número de Nusselt de transición, que ese es el que me combina lo laminar con lo turbulento. ¿Ok? O número de Nusselt mezclado. Pero si yo me doy cuenta que esta longitud laminar, imaginemos que es de 0.2 y que todo el tubo mide 100. Este 0.2 es muy bajo comparado con este 100 y por lo tanto yo puedo asumir que todo el flujo, absolutamente todo, va a ser turbulento. ¿Ok? Eh, Eso de si es bajo o no ya depende de cada persona, de las asunciones que quiera tomar. Generalmente se considera que es bajo cuando, por ejemplo, hay 1 metro aquí de laminar y hay acá 9 metros de turbulento. En total son 10 metros. Pero el 1 no es tan considerable con respecto al 9. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a ocurrir en este ejercicio? Ya vamos a ver. Entonces, ya sabemos que el flujo es turbulento. Tenemos ese flujo y ahora lo que necesitamos saber es cuál es el valor de LH. ¿Ok? Para lo que es flujo turbulento, LH se calcula como 10 veces el diámetro. ¿Ok? Recuerden que para laminar es otra ecuación. Ya no sería 10 veces el diámetro, sino otra ecuación. Entonces aquí tenemos este ejercicio sencillo y podemos simplemente multiplicar 10 por... ¿Cuál era el diámetro? 0.08 me parece, sí. 0.08. Y yo multiplicar LH, perdón, 0.8 por 10 me va a salir 0.8 metros. Y esta sería mi longitud hidrodinámica. Ahora, comparemos esa longitud con el largo total del tubo, que es de 10 metros. Esta longitud de aquí es muy baja comparado con los 10 metros. Por lo que yo puedo asumir que el flujo va a ser completamente turbulento, va a ser turbulento desarrollado. ¿Ok? Si aquí me hubiera dado, por ejemplo, 5 metros, yo ya no podría decir que 5 es casi nada comparado con 10. No, no puedo decir eso. Y el flujo turbulento no sería completamente desarrollado, sino que estaría en una transición de laminaridad y de turbulencia. ¿Ok? Y ahí tendría que utilizar otro número de Nusselt. En este caso, para lo que es flujo turbulento y nos damos cuenta que el aire como tal, bueno, aquí no lo dice, 10 metros de longitud cuando el tubo está en flujo uniforme desde todas las superficies. Ya, aquí me dice que el tubo está sujeto a flujo uniforme de calor desde las superficies. ¿Ok? Eso significa que como tal el calor está saliendo, porque sería desde el tubo hacia afuera. ¿Y qué ocurre si el calor está saliendo? Teníamos desde la superficie del tubo. Ya, aquí tomé mal esto, me he equivocado. Justamente cuando se refiere desde la superficie, se refiere desde las superficies al fluido. En todo caso, si les toca un ejercicio así, yo les recomendaría que le pregunten a la Miss a qué se refiere exactamente, ya, con las palabras que dice el ejercicio.
Entonces, nosotros vamos a tener desde la superficie del tubo que va a emitir calor hacia lo que está dentro, que sería el aire. Entonces, el aire va a calentarse. Y en el libro hay una parte que indica en la ecuación del número de Nusselt, ya se las voy a escribir aquí. La ecuación es Nu es igual a 0.023 multiplicado por Reynolds a la 0.8. Ojo, esto es para flujos turbulentos completamente desarrollados. Esta ecuación puede cambiar dependiendo si es laminar, si es de transición, o bueno, en este caso ya tenemos la turbulencia. Y Prandtl por elevado a la n. ¿Ok? Donde n va a ser igual a 0.4 si el fluido se está calentando. O n va a ser igual a 0.3 si el fluido se está enfriando. En este caso, el flujo de calor yo lo voy a tomar que está hacia la superficie, perdón, desde la superficie hacia el gas, hacia el aire, y por lo tanto yo voy a decir que se está calentando, porque está entrando al aire justamente. Y voy a utilizar n de 0.4. Entonces, mi Reynolds ya lo he calculado, que lo tengo aquí. Déjenme mover esto o borrarlo nomás. Tengo que calcular el número de Reynolds. Me falta el número de Prandtl. ¿Cómo yo encuentro el número de Prandtl? En este caso, en esta misma tabla, que es la del aire, yo tengo el número de Prandtl del aire a 25 grados Celsius, que es 0.7296. Entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación? Quedaría Nu es igual a 0.023 por el número de Reynolds. ¿Cuánto es? 25.608.19. Elevado a la 0.8 por el número de Prandtl, que es 0.7296 elevado a la 0.4 porque se está calentando. Y así obtengo el número de Nusselt, que es igual a déjeme calcularlo, 0.023 por 25.608.19 elevado a la 0.8 por 0.7296 elevado a la 0.4. ¿Ya? Y eso me da un número de Nusselt de 68.18. Ahora sí, ya puedo calcular cuál es el valor de H. Porque ya tengo el número de Nusselt, tengo la conductividad y tengo el diámetro. Entonces, H sería igual a Nusselt multiplicado por K y dividido para el diámetro. Entonces, el valor de H que yo voy a tener aquí es este número de Nusselt multiplicado por el valor de K. ¿Cuánto era K? Está aquí. Y dividido para el diámetro, que era de 0.08. Y listo. Y ahí yo tengo mi coeficiente de transferencia de calor. En este caso, watts, perdón, es coeficiente de transferencia de calor en watts, sí, metro cuadrado, grados Celsius. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la conductividad en que la tengo
en watts metro grado Celsius. Y si ahí ya lo divido por el diámetro, me va a quedar metro cuadrado. ¿Sí? Y ese sería el valor del coeficiente de transferencia de calor, que es lo que nos estaban pidiendo. Ahora, para el literal B, que es lo mismo, pero esta vez con agua, ya no se utilizaría la tabla 15, que es del aire, sino justamente la tabla A9, que es para el agua saturada. En este caso sabemos que el agua está a 25 grados Celsius, por lo tanto vamos a tomar las condiciones de líquido, ¿ok? En este caso sería, por ejemplo, la conductividad del líquido, el número de Prandtl del líquido, la viscosidad del líquido. Aquí yo no voy a tener la viscosidad cinemática, voy a tener que calcularla con ρ sobre mu. Entonces tengo la densidad del líquido y la viscosidad dinámica del líquido. En este caso, lo del agua lo dejaré a disposición de ustedes. Si tienen alguna duda para resolverlo, pueden consultarme igual, tienen mi número. Y pueden guiarse también con lo que hicimos en esta parte de la ayudantía número 9. ¿Ok? Y bueno chicos, hasta ahí está la parte 2. La parte 3 se la subiré mañana.